Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El bellísimo evangelio que hoy acabamos de proclamar tiene un significado profundo, espiritual, místico, pastoral, litúrgico, que a nosotros nos hace descubrir el valor de lo que es el llamado. El Señor nos llama desde la profundidad de nuestro ser, desde la profundidad de nuestra alma. Y nosotros lo escuchamos y no lo escuchamos. Tenemos miedo, nos abrimos, nos cerramos. Somos ciegos, estamos ciegos. No solo somos ciegos, sino que estamos ciegos. Eso es justamente lo que Él ha venido a devolvernos: la luz, la vista de los ojos, pero no solo de los ojos exteriores, sino de los ojos interiores, aquellos que miran hacia adentro y nos hacen descubrir la verdad del amor de Dios que se incrusta y se encarna en nuestra vida. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra, desde el momento que nosotros en el sacramento del bautismo tenemos la apertura de nuestros oídos, aperuitilis, le abrió los oídos. Claro, es lo que hizo Jesús con los discípulos de Maús, que iban saliendo corriendo asustados de Jerusalén y andaban discutiendo acerca de lo que ellos acababan de vivir, el misterio del escándalo de la cruz. Frente a eso, que nosotros lo podemos entender como el miedo, no solo existencial, sino el miedo espiritual que podemos tener del misterio de la cruz, cuando la vida nosotros no la hemos centrado en Cristo. Entonces la cruz se transforma en una pesadilla, la cruz se transforma en una guillotina, la cruz se transforma en un castigo. Nosotros vamos huyendo de la cruz, pero el Señor se manifiesta y así hace con el ciego justamente llamado Bartimeo. Es interesante que Jesús iba saliendo con los discípulos y mucha gente alrededor, y Bartimeo estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Si Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, estar sentado al borde del camino es justamente una indicación mística para decir: aquel que está sentado al borde del camino es aquel que está a la espera del encuentro con Cristo. Hay una actitud profunda de espero de encuentro en el Señor. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar. Es decir, estaba esperando, pero no veía. Pero no solo estaba esperando para pedir únicamente limosna, sino para poder lograr de parte de Dios su conmiseración, su compasión, para que él pudiera superar su enfermedad. Seguramente ya había huido acerca de Jesús el Nazareno,
pero no podía saber quién era, porque lo podía haber oído, podía haber estado medio escuchando de lejos, pero él quería verlo con los ojos del alma, con los ojos de la fe, quería el don de la fe. Nosotros podemos ver en esto una bellísima catequesis bautismal, el don de la fe. Señor, dame tu luz para que yo pueda ver la luz. Y por eso a los padres y padrinos el sacerdote le dice: recibid la luz de Cristo. Esa luz que llega a resplandecer por primera vez en el corazón del que va a ser bautizado. La luz que deja ver cuál es el misterio de Cristo, y así nosotros perder el ser ciego y el estar ciego. Diferencia: ser ciego es aquel que no puede ver, el estar ciego es aquel que no quiere ver. Y ahí es el don de la fe. Pero muchas veces no queremos ver, no por oposición, sino por ignorancia. Y por eso estamos con el ciego Bartimeo sentados al borde del camino, porque Jesús es el camino, estamos a la espera de Él pidiendo limosna. Aunque no sabemos que es Él, pero estamos buscando esa luz de la verdad. Bueno, qué interesante, empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esta es la oración que ha sido después tomada por los monjes del desierto, y justamente para rezar con la camándula de 33 pepitas para indicar la vida de Cristo, y así poder pedir y suplicar al Señor la luz del Evangelio, la luz de la palabra, la luz de la gracia, la luz de la verdad, la luz de aquel que encuentra el camino definitivamente, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y a pesar que la gente lo reprendía para que se callara, seguía gritando cada vez más fuerte. Es decir, esa animosidad que nace de la necesidad del espíritu que quiere encontrarse a sí mismo y no se halla. ¿Cuántas veces nosotros buscamos de hallarnos a nosotros mismos y no nos hallamos a nosotros mismos? Encontramos un hueco, un vacío. Y entonces, frente a todo esto, la gente estaba ahí como alborotada. Claro, Jesús escucha porque está gritando más fuerte. ¿Se había hecho el sordo Jesús? No, probablemente él estaba pidiendo cada vez más el concurso de la fe. Aunque ese hombre no la tuviera, pero él se la estaba pidiendo porque se la iba a dar. Y por eso el Señor, antes de darnos la gracia, nos da la gracia de pedir la gracia, aunque nosotros no lo sepamos, porque es en la búsqueda de la verdad que nosotros vamos hallando la verdadera respuesta. Por esa búsqueda de la verdad está fundamentada en mi actitud de persona que se esfuerza y en ese don maravilloso que el Señor me está dando para el encuentro con Él, y en Él y por Él. Y allí vemos que Jesús le dice: llámenlo. El ciego, la gente le dice al ciego: ánimo, levántate porque Él te llama. Bueno, es el trabajo de los catequistas, de los misioneros, de los católicos bautizados que trabajan alrededor del misterio central del anuncio del Evangelio, del querigma, y que animan a buscar la verdad, que animan a buscar la fe. Es fundamental ese papel. Entonces el ciego tiró su manto y de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Más bonito de así no se puede decir. Es decir, es la plena sorpresa de la alegría que irrumpe en su corazón tan sediento y tan hambriento de una gotica y de una migaja, de ese pan de vida eterna y de ese vino de vida eterna. Sí, el Señor, levántate, Él te llama. Y Él va. Tirar el manto significa descubrirse a sí mismo, saltar de alegría después del sufrimiento. Ya se acaba el tiempo del sufrimiento. Y entonces Jesús le dice: ¿qué quiere que haga por ti? Es lo que Él nos pregunta a nosotros cuando nosotros, sin verlo, sino solo tocando le estamos pidiendo. Y lo tocamos con nosotros, con el deseo de verle, con el deseo de recibir esa ayuda, esa gracia, ese acto de compasión misericordiosa
qué mayor acto de mendicidad de parte de nosotros, porque al mismo tiempo el Señor se hace mendigo de nosotros mismos y Él también no atienta, pero así mendigando nuestra respuesta, Él está allí. No hay un solo mendigo, hay dos mendigos, el Señor que se da y el ciego que pide con su mendicidad la ayuda del Señor. Entonces Jesús escucha lo que el ciego le dice, maestro, que pueda ver. Maestro, quiere decir, tú eres el que me va a dar la luz de mis ojos, tú eres el que me va a dar la luz de mi corazón, la luz de mi conciencia, y por eso, maestro. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Se cumple explosivamente, ¡boom!, el acto de la fe. Es el encuentro con el Señor. Cristo ha resucitado por el ciego Bartimeo. Vete, tu fe te ha salvado. Y no le dice ven, sino vete. Él no lo está convocando para pegarlo como un prosélito, sino simplemente hace el acto del encender su luz en el corazón, en la mente, en los ojos del otro y se retira, y pidiéndole al otro que también se retire. Es un encuentro providencial, es un encuentro basado en el instante del amor que produce el milagro. Y al momento recobró la vista y comenzó a seguirle por el camino. Al momento, es decir, que fue algo inmediato, no progresivo, fue inmediato. Qué belleza. El acto de la fe, cuando es precedido por toda esta manera de ser y de actuar, realmente es un camino de gracia, es un camino de encuentro, es un camino de seguimiento. Ve y tú haz lo mismo. Y comienza también a seguir al Señor por el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Tu sufrimiento, tu ceguera se han acabado.